Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. La semana pasada hicimos dos programas dedicados a Nicaragua. En una de las ocasiones tuvimos al politólogo Constantino Urcullo con nosotros, hicimos contacto con Human Rights Watch hasta Washington, que estaba en la sesión de la OEA, y con Amnistía Internacional, hablando de la situación que se está viviendo en ese país. Tuvimos también a la directora de Migración y ACNUR con nosotros en otro programa diferente, y el viernes el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, que es el expresidente que tuvo la iniciativa de que los expresidentes costarricenses plantearan una carta al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estuvo con nosotros aquí también en el programa planteando algunas de sus iniciativas. Y hoy para mí era importante tener con nosotros a Fernando Sánchez. Es un joven estudiante nicaragüense que salió de Nicaragua, visitó Washington algunos días, Estados Unidos, justamente para llevar el mensaje de lo que está pasando en su país, y ahora está en Costa Rica. Así es que, Fernando, bienvenido a Matices y bienvenido a Costa Rica además. Muchísimas gracias. Dame un segundo. Ahí. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por este espacio. Es muy importante para Nicaragua el apoyo que Costa Rica ha dado, ¿verdad?, en solidaridad al pueblo nicaragüense, y gracias por estar acá, por permitirme en Matices. Gracias, Fernando. Marvin, ¿podemos confirmar nada más que ya empezó la transmisión en Facebook Live? Porque necesito plantearle a ustedes todas las plataformas en las que estamos transmitiendo. Estamos en vivo en radio para todo el territorio nacional en 93.5 FM, estamos en internet para todo el mundo, monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación de internet, estamos en Canal 2 esta noche a partir de las 8 de la noche en repetición, estamos a las 9:30 de la noche en repetición de Monumental, la radio de Costa Rica, y ya vamos a habilitar el Facebook Live. En este instante lo habilitamos. Gracias, Marvin. En este momento acabamos de habilitar el Facebook Live bajo la cuenta de Noticias Monumental. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. El 18 de abril es el día en que empezaron las manifestaciones en Nicaragua por algo que, por una decisión del Poder Ejecutivo Ortega Murillo de tocar el tema de las pensiones directamente. Y ese día, tengo entendido, Fernando, es cuando vos te enfrentás por primera vez, te conoces, digamos, la realidad, más allá de lo que se está viendo en Nicaragua, la realidad de las manifestaciones. Así es que te agradecería, teniendo en cuenta que tenemos mucho rato para conversar, perfecto, que fuéramos avanzando cronológicamente, Fernando. Bueno, todo inició, ¿verdad?, el problema de la quema de la reserva indio maíz, que es muy importante no solo para Nicaragua, sino también para toda la región centroamericana. Por ejemplo, Costa Rica ofreció su ayuda para sofocar este incendio y no se le dijeron no, gracias. Le dijeron que no, pero quiero que sepan y públicamente aquí que no fue el pueblo nicaragüense el que les dijo que no. El pueblo necesitaba su ayuda y fue este del gobierno, como parte de sus decisiones erróneas, ¿verdad?, con las que ha gobernado el país durante muchísimos años atrás. Pero bueno, a partir de esto el pueblo ya estaba disgustado, ¿verdad?, y era algo más que se agregaba a todo el expediente de atropellos que hemos sufrido, y posteriormente
2015 e inmediatamente sacan lo que fue el paquete de reformas a la Ley de Seguridad Social del INSS, que iba a perjudicar principalmente a todos nuestros abuelitos, a todos los ancianos de Nicaragua que habían pasado toda su vida, ¿verdad?, cotizando para tener ese beneficio, tomando en cuenta que esa pensión es mínima y que con costo pueden sobrevivir y aún así que le hagan deducciones. Entonces fue algo que nos indignó, pero el estallido se dio cuando todos salen a protestar, los ancianos, ¿verdad?, las personas adultas mayores, y los atacan. Mandan a la juventud sandinista para que los golpeen, los hieren, y eso fue muy impactante. Ahí fue cuando ya los jóvenes comenzamos a alzar nuestra voz, y ya fue que la represión cada vez aumentó. Déjame ponerme antes en contexto, justamente. Perfecto. Porque le contaba fuera de micrófono a Fernando que yo conocí Nicaragua el año pasado, y digamos que lo que se vivía, si me permitís conceptualizarlo así, era una tensa calma. Había un acuerdo tácito entre el empresariado nicaragüense, el gobierno nicaragüense, el empresariado nicaragüense dejaba a Ortega tomar las medidas que le diera la gana en particular, mientras no se metiera con el tema de los patronos y los empresarios. Sin embargo, cuando el gobierno de la República plantea estas medidas sobre el INSS, que es nuestra caja, el equivalente a nuestra caja costarricense de Seguro Social, entonces va directamente un aumento en la cotización que tienen que hacer las personas para pensionarse en los pensionados y en los patronos. Y esto genera una fractura ya incurable, digamos, entre empresariado y gobierno. Pero además, en esta marcha de los pensionados, la Policía Nacional ataca a estos pensionados, y el protagonista principal a partir de ese instante y hasta hoy son los estudiantes. ¿Por qué los estudiantes? Bueno, esa pregunta es muy importante, y es que si analizamos todos los contextos, incluso los periodos tan difíciles que ha pasado en Nicaragua, los estudiantes siempre son esa chispa, ¿verdad? Siempre son esos jóvenes rebeldes que no se quedan conformes con los atropellos a las demás personas, y sobre todo que se solidarizan con el pueblo nicaragüense. Vos narraste muy, pero muy bien justamente como el contexto, lo que aconteció, los antecedentes. Pero a eso hay que agregarle que lo que pasó es que se robaron todo el dinero del INSS, entonces eso se había hecho un estudio a inicio de este año que pronto iba a llegar a la quiebra. Entonces ellos hicieron todo ese mecanismo para alargarlo un poquito más, para que no llegara tan rápido ese tiempo. Entonces, los estudiantes, como dice la canción, no tiemblan, ¿verdad? Son muy valientes, principalmente los nicaragüenses que ya conocemos la cultura, que ellos están de frente en las marchas, de frente en los plantones, aunque la Policía Nacional y los grupos paramilitares los estén atacando a matar. Hay una característica cuando uno va a Nicaragua, Fernando, y es que pareciera, con todo el respeto, que la historia nicaragüense arrancó en 1979. Es decir, no hay una sola una sola referencia a la Nicaragua anterior al 79. Entonces Nicaragua entera está vestida posterior del 79. Los colores de la Revolución Sandinista, están los letreros cada 2 kilómetros que dicen arriba Revolución, la presencia sistemática de Rosario Murillo y de Daniel Ortega en todas las alcaldías del país, la presencia, no recuerdo cómo se llaman, pero de los vigilantes que están en cada barrio avisando al representante cantonal. ¿Los? CPC. CPC, así se llama. Así es, son los CPC. Entonces hay una presencia muy fuerte. Quería preguntarte, para vos tenés 20 años, ¿verdad? Sí, acabo de cumplirlos. Naciste en el 98. Así es. Ok, naciste 18 años después de la Revolución Sandinista. ¿Qué significa para la juventud la dictadura Somoza y la Revolución Sandinista? Mira, realmente significa un dolor inmenso por toda esa gente que, como decís vos, en esa revolución le quitaron la vida, perdió la vida por luchar por una Nicaragua libre. Incluso los comandantes o las personas que estuvieron involucradas son las que hoy, en muchos de los casos, están reprimiendo y asesinando al pueblo nicaragüense. Es venir a repetir lo que ya se vivió de una forma más violenta y más bruta. Yo lo he dicho, Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus cómplices están escribiendo el peor libro de horror de la historia de Nicaragua, y van a quedar así, y eso va a trascender en la historia, no solo nicaragüense, sino también regional. Hay una frustración dentro de ese partido, ¿verdad?, que es el FSLN, increíble, porque agarraron los ideales por los cuales esta gente luchó y prácticamente los destrozó, lo que es el de gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero sí estamos claros que la revolución cultural, más allá de la política, es la principal que debe tener Nicaragua, el pueblo nicaragüense, porque hay patrones arraigados dentro de nuestra cultura que desgraciadamente nos llevan a caer en personas como estas. Y es algo que no se puede repetir. No vamos a estar cada 40 años peleando contra otro monstruo.
Déjame nada más darte un mensaje de una persona que me pide que no la identifique, por favor, pero que dice, en Fernando veo a toda mi familia nica. Es una costarricense, amiga mía, por cierto. Wow. Dice, a mis primos, mis tíos y todos por quienes se me arruga el corazón y por quienes lloro. Decirle que lo quiero, lo apoyo. Gracias. Y si necesita algo, lo que sea, aquí estamos. Y además para la gente que nos está escuchando, porque hay más de 300 personas ya con nosotros en Facebook Live, y la gente que está en Twitter también, Fernando tiene Twitter, es @FerSánchezCL. Fer Sánchez ZEL, así es que lo pueden citar también cuando nos hagan sus comentarios el día de hoy. Óyeme, sí, a mí lo que más me duele, te lo digo, es el sufrimiento de todo el pueblo. Estamos hablando de que asesinan indiscriminadamente niños, familias quemadas, con disparos en la cabeza, te lo digo, es muy doloroso. Y sobre todo ahorita que estoy en Costa Rica, he podido conocer el fenómeno de la migración de los nicaragüenses que con mucho dolor dejan a sus familias, dejan sus casas y dejan todo, pues por estar huyendo de gente que solo velan por sus intereses personales. Es muy doloroso. De hecho, déjame avanzar además cronológicamente porque se dan las manifestaciones del 18 de abril, ¿verdad? Y entonces quería preguntarte, ¿en cuál es la universidad donde estudias vos? Universidad Centroamericana UCA. Ok, la UCA, que estudia comunicación, Fernando. Así es. Ok, ¿cuál es la primera protesta en la que vos participás personalmente? La primera en sí, mira, yo estaba en mi trabajo, era por la noche, trabajaba en una radio en Nicaragua y me di cuenta que estaban atacando a todos mis compañeros de la UCA, fue el 18 de abril por la noche. Dejé botada la radio en vivo, como que vos te levantes ahorita y salgas corriendo y digas no me importa que me corran. Llevé mi vehículo y comencé a ayudar a chavalos a salir, ¿verdad?, del recinto que estaban atrapados. Posteriormente el 19 de abril, a pesar de que todo el mundo me decía que no lo hiciera, me sumé a las protestas por la uni. Y ahí nos comenzaron a reprimir, a tirar bombas lacrimógenas, balas de goma. Justamente ese día fue que le sacaron con las balas de goma a los estudiantes de la agraria por primera vez sus ojos, que fue algo indignante, horrible, porque hasta ese momento no habían muertes. Y seguimos, fíjate que parecíamos venados, porque la Policía Nacional, solo por estar con una bandera y unos carteles pidiendo de que no le hicieran eso al Seguro Social, comenzaban y te perseguían y te atacaban, te tiraban estos gases. Entonces, eso fue el 19 de abril. Una vez que yo ya estuve en las calles, yo digo, voy a usar mis redes sociales, que tienen bastantes seguidores, para buscar ayuda humanitaria, medicina y alimentación. Ese fue como mi principal objetivo. Lo comencé a hacer y comenzamos ciudadanos de todas partes a copiar este tipo de cosas en Catedral, la Catedral de Managua. Y cuando estábamos ahí el 20 de abril, ¿verdad?, nos rodeó la policía, quisieron entrar a saquear todo, a llevarse todos los insumos y nos secuestraron. Yo llamo el secuestro porque nos rodearon ellos, las turbas sandinistas, y su intención era matarnos. Lamentablemente, te lo digo, a metros de mí asesinaron a uno de los muchachos que estaba a mi lado y son cosas que te marcan, que te cambian la vida y que te das cuenta que por eso tenés que seguir luchando. Y pasamos ahí sin armas, sin nada, porque estábamos acopiando medicina, tratando de defendernos, pero cada vez estaba peor, entraban los láser de los francotiradores y yo pude salir escapando hasta el siguiente día a las 8 de la mañana. Fernando, ¿me permitís un momento estacionarme en la noche del 18 de abril? Perfecto, por supuesto. Vos me decís, salí de la radio, ¿cuál radio es? Los 40 se llama. Ok, salís de la radio de Nicaragua, dejas al aire el programa, agarras tu carro, así es, ¿verdad? Entras a la UCA. ¿Qué es lo que está pasando en ese instante en la UCA? ¿Puedes relatarme? En el momento que yo llego, ya habían escapado muchísimos estudiantes. ¿Qué es lo que pasó? Ellos estaban manifestando afuera, ¿verdad? Primero fue en Camino de Oriente y después se dirigió a la UCA. Y cuando ellos están ahí manifestándose, llegan las turbas sandinistas y comienzan a atacarlos con tubos de hierro, con piedras, con palos, con todo. Cuando decís turbas sandinistas, discúlpame, ¿te referís a la policía o a este grupo paramilitar que anda encapuchado? Ok, me refiero a la policía, pero en ese momento no estaba tan formado el grupo paramilitar, sino que eran simpatizantes de la juventud sandinista del partido, más personas que se les anexaron para ir a atacar a los estudiantes de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Desbarataron toda la infraestructura de la universidad que estaba recién hecha y los estudiantes tuvieron que meterse porque estaban acorralados y los estaban heridas bastante fuertes, te lo digo. Ahí se encerraron. Yo recuerdo haber seguido esa toma a través de las redes sociales porque había muchos estudiantes que estaban transmitiendo a través de Facebook Live. Había algunos heridos también, recuerdo. Vos llevaste el carro hasta la universidad y empezaste a sacar gente. Muchas personas hicieron eso, ¿verdad? Las que no podíamos estar ahí por X razones. Yo ya cuando llegué ya casi no había mucha gente. Con costo pude ayudar a 2 personas que aún las recuerdo,
pero realmente ya todo el mundo, gracias a Dios, había logrado escapar y huir. Ok, eso fue el 18. Eso fue el 18. En la noche. Correcto. Ok, el 19 me dijiste te fuiste a la Catedral de Nicaragua. No, el 19 estuve en las calles. Ok, en las calles, protestando con todos los chavalos, con todos los jóvenes, con carteles y banderas. Entonces nos pusimos entre la UCA y la UNI, entre estas dos universidades, ¿verdad? Y ahí fue cuando nos comenzaron a reprimir y escapábamos a la rotonda de Metrocentro, nos seguían, escapábamos a un lugar que se llama Reparto San Juan, después a la UNI, a la UCA, y en ese juego, porque nosotros queríamos estar ahí, pero no, nos atacaban. ¿Puedes contarme? Porque es que quiero entender en todo el ancho de su concepto cuando vos decís nos reprimían. Vos vas marchando, supongo que vas marchando con una bandera. No, en ese momento no eran marcha, eran plantones. Plantones se quedan ahí quietos. Nos quedamos ahí con los carteles y las banderas. Ok. Y entonces llegan estas turbas junto con la Policía Nacional. ¿Y a qué le llaman reprimir? ¿Qué es lo que hacen? Reprimir es golpearte, tirarte bombas. Lacrimógenas. Y prácticamente buscar cómo desplazarte. En ese momento era desplazarte, porque ahora es asesinarte. En ese momento era quitarlos de ahí a la fuerza. Así es. Y ahí se dan arrestos. Entonces ahí comienzan a llevarse muchísimos jóvenes, ¿verdad? Incluso el 20 de abril en Catedral también se llevaron a un montón. Ok. De ahí, de ese plantón es donde ustedes tienen que huir a la Catedral. No. O llegas a la Catedral el 20 para ayudar. Correcto. Porque ahí hay un centro de acopio casi. Correcto. Para los estudiantes. Entonces, al ver la crisis, al ver que distintas universidades se habían atrincherado, como la Agraria, como la UNI, entonces nosotros, obviamente ellos necesitaban ayuda de medicina y alimentación, comenzamos a acopiar en Catedral el 20 de abril, desde las 6, 7 de la mañana, ¿verdad? Era increíble la afluencia de gente que llegaba a apoyar. Y en eso comenzamos a ser atacados como a las 11 de la mañana. Llegó la policía a querer sacarse y robarse todo. Y ¿entraron a la Catedral? Entraron a la Catedral a agarrar todo. Se llevaron a jóvenes que estaban ayudando ahí arrastrados. O sea, los mirabas a media calle mientras los iban arrastrando. Y en ese momento, obviamente se generó un gran caos en Catedral. Y habíamos bastantes. Y tratamos de organizar un poco, por el caos no te iba a dar tiempo a responder a la crisis, y comenzaron a atacar todos los principales portones de Catedral, las turbas sandinistas y la Policía Nacional. Entonces ahí se hizo un comité como el área de choque, le llamábamos, que era esa área donde entraban todos los heridos. También se hizo el área de acopio, porque seguíamos acopiando a pesar de eso, porque estaban atacando en ese momento a la UNI, a los chavalos que estaban atrincherados ahí, que fue donde asesinaron, por ejemplo, a Alvarito Conrado, el niño de 15 años que llevaba unas botellas de agua y un balazo le atravesó su garganta y decía, me duele respirar, me duele respirar. ¿Qué es la frase que los acompaña a partir de ese momento? Que es la frase que hasta se me paran los pelos y me da un dolor inmenso, porque ¿qué culpa tiene alguien que lleva? Es que nadie ha tenido culpa en esto, pero un niño que lleva botellas de agua, eso es súper injusto. Entonces... Discúlpame, detengamos en la historia de Álvaro. Álvaro lleva las botellas de agua a la Catedral. No, a la UNI. A la UNI, y ahí es donde los francotiradores empiezan a disparar. Correcto, y los que estaban atacando. Entonces, en ese momento varios de la UNI, como ya los están masacrando, comienzan a huir y a refugiarse en Catedral. Entonces, mientras esté esa dinámica, comienzan a atacar la Catedral y atacarnos por todos los portones para ver por cuál podían entrar. Y pasamos defendiendo con piedras, contra balas, ¿verdad? Pasamos defendiendo como hasta las 4 de la tarde. Como hasta las 4 de la tarde, y ya no pudimos porque ellos llamaron refuerzos de grupos delincuenciales hasta que pues ya no hubo, y nos tuvimos que retroceder y querernos encerrar en Catedral, y en eso mataron a este joven que te digo, muy cerca de mí, porque yo estaba en la mera zona de las piedras, grabando, tirando y haciendo muchísimas cosas, y ya nos metimos dentro de Catedral, ya nos rodearon. Por ejemplo, el carro de mi mamá, que llegó a socorrerme, lo agarraron, lo destruyeron, lo volcaron, le poncharon las llantas y lo quemaron por abajo. Entonces son fuerzas brutales, anormales, que desde entonces se han apoderado de la seguridad de los nicaragüenses. Permíteme meterme un poco en tu vida, pero vos me dijiste, dejé la radio en vivo el 18 de abril en la noche. ¿Qué pasó con tu trabajo, con tus estudios y con tu familia del 18 al 20 por donde vamos? Bueno, hasta ese momento, por la crisis, se canceló, recuerdo, lo que eran los días de trabajo en la radio, como se cancelaron muchísimas cosas dentro de Nicaragua. Mi familia obviamente lloraba porque sabía el riesgo, ya era evidente lo que podía pasar. ¿Tu familia te pedía que no fueras? Sí, me lo suplicaban. Y yo dije, no me voy a quedar aquí, no puedo ser indiferente, y me fui a pesar de eso. Fui desobediente totalmente, pero por una causa que valía la pena.
pues así es que comenzó realmente todo. Yo usé mis redes sociales esa vez, recuerdo, en Catedral para que nos socorrieran. Ese video Facebook Live llegó a 2 millones de personas. Entonces la gente iba a venirnos a apoyar desde Carretera Masaya hasta el lugar y los comenzaron a reprimir en esa carretera para que no llegaran. De hecho, posterior a esto, hay una publicación tuya en redes sociales cuando vos decís que te están siguiendo, que te está siguiendo un taxi, si no me falla la memoria, con una placa determinada, sí. Y vos empezás a sentir repercusiones de tu actitud de denunciar lo que está pasando. Ya ahí comienza, ¿verdad?, la persecución, porque ya habían un poco de cara, ya había gente dando la cara, y cuando yo tal vez iba a una reunión con los muchachos del movimiento o con los campesinos, entonces ya me daban persecución, me intimidaban, hasta el punto que me llamaron y me dijeron: mira, hijo de la tal, entras a tal hora a la radio, salís a tal hora y te vamos a matar cuando salgas. Entonces yo tuve que meter una carta sin apegarme a la ley y dije que era una renuncia inmediata y que yo no podía volver a pisar la radio, y desde entonces pues me fui. Pero ese mismo caso de Fernando es el caso de muchísimos jóvenes que han dejado todo. Claro, de hecho eso te iba a preguntar, los datos oficiales que conseguimos la semana pasada cuando te conté, estábamos cubriendo el tema de Nicaragua, habla de 215,000 personas que perdieron su trabajo en esos 3 meses, habla de un montón de gente desaparecida, pero no se toca, por ejemplo, los estudiantes que vieron frustrados sus estudios, sus carreras en esto. La realidad de los jóvenes que te acompañan en las protestas es esta, Fernando, han dejado sus trabajos tirados, claro. Por lo tanto no pueden ayudar a sus familias en un momento en que Nicaragua es muy complicado. Algo que me gustaría destacar es que a veces solo se nos mira como los jóvenes estudiantes, pero hay jóvenes que no han tenido acceso a la educación, los jóvenes de los barrios que nos apoyaron, y te digo, en Catedral no nos mataron, también por el barrio Dimitrov, por ejemplo, y otros barrios. Los jóvenes campesinos, los jóvenes de los departamentos, todos han jugado un papel fundamental en esta lucha, no solo los estudiantes, y al igual que yo, al igual que muchos, se han tenido que desplazar por toda Nicaragua por la persecución, han tenido que abandonar a sus familias, sus universidades, sus trabajos y absolutamente toda esa vida. Estos primeros días de protesta, ¿dónde dormías? ¿Dormías en tu casa? ¿Llegabas en paz a tu casa? Los primeros 2 días, hasta la vez que me secuestraron obviamente en Catedral junto a los otros chavalos, sí. Sí, porque la situación no sentía que ameritara, pues no habían amenazas directas a mi domicilio. Posteriormente ya comenzaron a publicar nuestra dirección, nuestro número de cédula, del mismo registro, ¿verdad?, de la alcaldía, de todo esto. Y ya ahí sí vi la necesidad porque ya habían motos rondando, por ejemplo, mi casa con simpatizantes como parte de tácticas intimidatorias. Lo que pasó es que ellos creyeron que al intimidar y asesinar, por ejemplo, a 1, a 2, se iba a acabar todo, pero mientras asesinaban a 1 se levantaban 100 personas y así progresivamente. Déjame preguntarte cuál es la diferencia entre el inicio de las manifestaciones, donde por supuesto que hay un enfrentamiento directo con las autoridades que han utilizado la fuerza en ese inicio, a cuando hay un derramamiento de sangre directo. ¿Qué cambió en Nicaragua de las manifestaciones reprimidas a las manifestaciones con muertos? Cambió absolutamente todo, porque ya ahí ya no solo éramos los estudiantes, era prácticamente todo el pueblo levantado, indignado, y sobre todo con una visión de que ya no había vuelta atrás, ya no había ninguna revocación, ya no había ninguna negociación, porque estamos hablando de vidas de nicaragüenses que este gobierno les quitó. Entonces en ese momento ya se sabía que había un punto de partida y que no íbamos a descansar, y ya han pasado 3 meses y no se ha descansado. Déjame leerte algunos comentarios de la gente que nos está viendo en Facebook Live. Dice Ana Yancy Méndez que el ejército está acompañando a la policía a matar en Nicaragua. Rafael Solano dice: ya es hora de que los medios de comunicación de Costa Rica comiencen a cubrir con detalle lo que pasa en Nicaragua. Dice Romeo Roma: fuera Ortega, dictador asesino. Fonseca Alex pregunta qué pasa con el ejército, que más adelante lo vamos a cubrir. Marisol Mejía dice: cubrimos a nuestros jóvenes universitarios con la sangre de Cristo, Dios te bendiga. Gracias. Fuera dictadura, dice Yami Corea. Borbondina dice: atacan hospitales. Mayra Fernández dice que sos un niño con corazón valiente. Kenneth Flores dice: bueno, creo que Nicaragua necesita voces más fuertes. A partir de ese instante hay una convocatoria, hay una presión de los empresarios y una presión de la iglesia al diálogo social, y se genera algo que se llama diálogo nacional. Se genera la coalición universitaria en Nicaragua, que entiendo que vos también sos parte, como parte de los universitarios que estaban reclamándolo, y se van a un diálogo nacional en una reunión
si se le puede decir así, que en televisión desde Costa Rica se ve un enorme salón donde hay representantes universitarios, representantes de los sectores, y está Daniel Ortega con Rosario Murillo. Ya te voy a hablar de esa reunión. Lo que quiero es hablarte antes de la reunión. Claro. Porque tenemos entendido que Ortega llega con un enorme despliegue policial al lugar donde están reunidos. Así es. Bueno, antes de eso te digo, fui uno de los primeros cuando él dijo el diálogo para la paz. Y yo fui uno de los primeros que dije, los muertos no dialogan, porque ya había asesinado muchísimas personas, muchísimos jóvenes, y pues no estuve tan a favor, pero obviamente como un proceso de la vía pacífica, al igual que mis compañeros, nos sumamos al llamado de la CEN, de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y comenzamos a organizarnos. De hecho, habían varios movimientos juveniles que habían nacido, pero en menos de una semana se nos obligó a organizarnos y a unirnos y a formar la gran coalición universitaria, que es la que está formada hasta hoy. De igual manera, se eligió a los representantes de la sociedad civil, de la empresa privada y a los líderes campesinos, por ejemplo, y líderes de la costa Caribe. Entonces, sí, realmente fue difícil e indignante irte a sentar en una mesa que estaba manchada de sangre, pero nosotros lo hicimos realmente para buscar un cambio en Nicaragua por la vía pacífica y aclarábamos de que era una mesa de rendición. Ahí no había nada que dialogar. ¿Qué vas a dialogar con el asesino? Me gustaba un caso que se exponía en las redes sociales, que es como cuando hay un hombre que maltrata a una mujer, la violenta, y después le piden que vaya a dialogar con él. Eso no tiene lógica. Pero aún así lo asumimos con mucha responsabilidad. Y ¿A vos te pareció una tomadura de pelo la negociación? Como una tomadura de pelo. O sea, a vos lo que te pareció es que el régimen estaba ganando tiempo. Sí, yo sentí que más que todo era para oxigenarse, como de hecho fue, ¿verdad? Pero la iglesia y todos los representantes del lado de la verdad tuvimos las mejores intenciones, ¿verdad? Pero ellos trataron de boicotearlo desde el inicio y no tuvieron ninguna voluntad política. ¿Vos alguna vez en tus 20 años habías visto a Ortega en persona? No, jamás. Y la sensación de tenerlo enfrente, junto a Rosario Murillo principalmente, fue una combinación de rabia, impotencia, desprecio y a la vez lástima. Son sujetos que lo que más me pueden dar o hacer sentir es lástima, porque absolutamente se han querido aferrar a un poder matando al pueblo. Y te digo, se sentía una energía súper negativa, y la Rosario, como yo la estaba grabando de frente con mi teléfono, Sí. me quedaba viendo con una risa burlesca, cerraba un ojo y se burlaba de mí. Y yo no tengo miedo, y le gritábamos y ya viste cómo sucedió, pues. ¿Ya sentías esto por ellos antes de las manifestaciones? Fíjate que, ¿qué te puedo decir? Los jóvenes, muchos en Nicaragua no nos metíamos en política, como que la política no era nuestro principal enfoque, más que todo era nuestro trabajo, nuestra universidad, y mientras todo, esa paja aparente que había en el país. Sin embargo, obviamente fue cuando iniciaron las protestas que yo los vi como seres despiadados, seres totalmente despreciables. Sin embargo, yo era muy crítico, porque habían cosas que hacían dentro del país que a mí no me parecían, que me parecían injustas, como poner esos árboles de la vida que eran un gasto innecesario, mientras había gente muriéndose de hambre, mientras habían niños en los semáforos pidiendo para poder comer. Es un discurso totalmente ilógico, el gobierno de los pobres, pero es el gobierno en donde los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres. Sin embargo, cuando uno visitaba Nicaragua antes de esta situación, lo que ocurría es que cuando alguien tenía alguna crítica al gobierno de Ortega, se la hacían a uno como extranjero, pero en silencio. Por el miedo. Entonces le decían a uno, es que nos escuchan, es que nos escuchan. Sí. Yo realmente cuando fui me pareció increíble que la gente tuviera tanto miedo, pero realmente desde que uno aterriza en el aeropuerto Sandino, siente justamente una presencia de una especie de gran hermano de George Orwell presente siempre, y eso lo sentían ustedes todos los días. Porque entonces hay una gran parte de los nicaragüenses que en un momento decidieron darse por vencidos respecto a lo que pasaba en la política, como los jóvenes, ¿verdad? Por estar satisfechos con esa aparente paz que hoy entiendo, Fernando, se enfrentan a la realidad de que no era tal. Sí, es que asesinatos, si hablamos de asesinatos, este gobierno de Rosario y Ortega ha venido cometiéndolos en las comunidades indígenas, con los campesinos, y asesinatos selectivos, ¿verdad?, que ellos trataban de que no fuera tan evidente. Entonces sí había un gran miedo por parte de la población, porque están, por ejemplo, estos CPC,
que son personas que fiscalizan los barrios, las residenciales y todos estos espacios, y ya si escuchan a uno de los de la cuadra, por así decirlo, hablando mal del gobierno, ya te circulaban y comenzaba, ¿verdad?, el ataque selectivo de alguna manera. E incluso muchas personas, para poder trabajar, no podían decir nada, como pasa aún. Quisiera ir al tema de la mesa de diálogo, todavía no el contenido, sino el previo. Me dijiste que nunca antes habías visto a Daniel Ortega. ¿Te acordás en detalle cómo llega Daniel Ortega a esa mesa de diálogo? Sí me acuerdo. Fue algo increíble, una cantidad absurda de policías, de fuerzas especiales de la policía, de camionetas, de antimotines. Era como, yo creo que ni en Estados Unidos el presidente lleva tanta seguridad, ¿verdad? Pero obviamente él sabía lo que había hecho. ¿Vos recordás a qué hora los habían citado a ese diálogo? Si no me equivoco, fue como a las 9 de la mañana. Ha pasado tanto que... Ok, es que lo que quiero determinar es esto. 9 de la mañana, los estudiantes llegan al lugar donde es la mesa de el diálogo nacional. Sí, en el seminario de Fátima. Ok, es el seminario que brinda la iglesia. Así es, como un espacio. Ok, ahí llegan ustedes antes, supongo. Sí, estábamos ahí, ¿verdad? Y después fue que... ¿Ya había seguridad ahí antes de que llegara Ortega? Por supuesto, eso estaba minado completamente, por dentro y por fuera. ¿Y había estudiantes? Sí, pero los representantes en la mesa del diálogo. Ok, no había más estudiantes, digamos, no pasaba que Ortega se bajaba de su carro y todo el mundo le gritaba cosas, eso no pasaba. Pasó con un grupo, no de estudiantes, sino personas de todo tipo que estaban hasta afuera, porque ellos cubrieron con policías para que la gente no se acercara desde una cuadra muy grande antes. Cuando entra Ortega al salón de diálogo y empiezan a hacer los expositores sus discursos, ¿cuál es la actitud que le notas? Pues realmente él no es tan frío que no se deja ver, por así decirlo. Él mantiene una actitud siempre cínica, una actitud totalmente desagradable, que para él no está pasando nada cuando ya ha matado a un montón de gente. Yo no recuerdo la cantidad de muertos que había en la mesa de diálogo cuando se abrió el diálogo. Estaba entre 60 y 70 más o menos, recuerdo. Ya era una cantidad enorme. A mí lo que me impresionó en las tomas de televisión fue ver a Ortega sentado a la par de Rosario Murillo con la tranquilidad del mundo, como si fuera una reunión a tomar café. Y decían, mentira, están mintiendo, no se ha matado a nadie. Y teníamos las pruebas con los organismos de derechos humanos nacionales de que sí, había pasado. Y le gritábamos. Ese día yo quedé sin voz de tanto gritarle a ese descarado. En ese instante, creo que fue un momento antes, llega una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a establecer qué es lo que está pasando en Nicaragua. Y como pasa siempre en las dictaduras en general, cuando llegan las delegaciones, todo cambia. Claro. Por donde avanzan las delegaciones que tienen, digamos, una observación controlada. El gobierno sabe que va para tal lugar, todo se arregla en ese lugar. ¿Qué criterio tenés vos de la llegada de la Comisión Interamericana a la hora de vigilar lo que estaba pasando en Nicaragua? En ningún momento Rosario y Daniel los invitaron por decisión propia, fue la misma presión que el pueblo nicaragüense, los estudiantes y cada persona ejerció exigiendo, y fue una condición también del diálogo nacional. La entrada de este organismo fue mucha alegría para el pueblo de Nicaragua, porque siempre los nicaragüenses creemos que quizás con visitas así el problema obviamente disminuya, porque es lo que alguien que razona, no como esta gente, podría hacer. Ellos llegaron y, como decís vos, trataron de limpiar los cuerpos del delito, por así decirlo, los escenarios. Sin embargo, yo recuerdo que yo estaba reunido con la CIDH porque se reunió con los distintos sectores, y en lo que estamos reunidos comienzan a atacar la agraria, y era de noche. Y la CIDH, un acto valoroso, importante, se fue a meter hasta el recinto con los estudiantes y pudo comprobar. Entonces fue de mucho provecho, porque fue el primer acercamiento que tuvo la comunidad internacional con lo que verdaderamente estaba pasando en Nicaragua, de una voz confiable. Los miembros de la Policía Nacional, entiendo, empezaban a disimular que fueran ellos. Sí. Una clara alusión es que no usan uniforme. Así es, comenzaron a utilizar ese tipo de métodos, ¿verdad? Y a reprimir y a justificar de que no eran ellos. Pero siempre había algo que los delataba en realidad. ¿Cómo qué? Siempre habían, por ejemplo, dos que estaban de uniforme cubriéndole las espaldas a los que estaban matando, que estaban de civil. Entonces, pequeños detalles así. Y es que cada celular en Nicaragua se volvió una cámara de televisión, se volvió una radio completa para grabar hasta sonido, y eso es la diferencia entre la anterior revolución y esta.
Esa es una, te iba a plantear otra diferencia, esa es una indudable diferencia, que es el acceso a medios de comunicación que hay hoy en Nicaragua, alternativos sin duda, y hay otro, es que ustedes insisten, y ustedes me refiero al colectivo de los universitarios, en una salida institucional, ¿verdad? Principalmente. Y entonces algunos desde afuera, y entiendo que es tu posición en algún momento, decimos, ¿qué carajo salida institucional? Cuando Daniel Ortega realmente lo menos que entiende de salidas institucionales. La revolución del 79 no contempló ninguna salida institucional. Era tomar el poder entrando a Managua y sacando al dictador Somoza. ¿Cuántos muertos tiene que contarse para que se agote la posibilidad de una salida institucional en Nicaragua? Mira, voy a comenzar con esto. Lo que empieza mal, termina mal, y así lo vimos. Con lo del 79 empezó algo sangriento, lamentable, y terminamos con un dictador que está haciendo peores cosas dentro del país. Quizás la pregunta no es cuántos asesinados necesitan haber más, sino más bien cuánto apoyo y tenacidad podemos tener los nicaragüenses, de la comunidad internacional incluso, porque sí estamos decididos. O sea, la rabia te puede entrar en cualquier momento, pero eso es lo que ha querido él, te comento. Él viene y provoca a la población para que la población piense como piensa él, que es un asesino, que es un guerrillero. Pero lo que no sabe es que la población cambió completamente y reconoció que una guerra nunca te lleva a algo bueno, nunca te lleva a una justicia transicional que sea efectiva. Entonces, la gente ha asumido el papel de verdaderamente cambiar Nicaragua desde ahora, y quizás muchas personas no lo entiendan, pero nosotros que estamos dentro sabemos de que su campo es la guerra. Él está totalmente armado, tiene a las personas capacitadas. Nosotros no, nosotros tenemos la moral de que nunca hemos asesinado a nadie, la moral de tener el lado de la verdad. Entonces eso es lo que no tiene él, y por eso ha perdido tanto en 3 meses. Cuando vos te despertás en la mañana estando en Nicaragua, ¿qué es lo que te mueve a salir a manifestarte? Si lo que estás haciendo es poniendo en riesgo clarísimamente tu vida, Fernando. La verdad, hay tantas cosas que te motivan. Las madres llorando por sus hijos asesinados, los familiares que tienen secuestrados y torturados, ¿verdad? A sus familiares, obviamente. Y sobre todo, saber que estás contribuyendo para que la lucha de esas personas que fueron asesinadas no quede hasta ahí, y que para que el país en el que van a vivir los niños y las personas que aún están vivas en Nicaragua sea realmente adecuado para un desarrollo integral de toda la sociedad nicaragüense. No puedo ser indiferente, te lo digo. Es más, no puedo ni dormir. Se duermen pocas horas al día porque es una tensión y un nivel de estrés increíble. Estamos hablando de que nosotros éramos chavalos comunes y corrientes, jóvenes comunes y corrientes, que nos tocó asumir un rol demasiado importante en esta insurrección cívica de Nicaragua, y que lo hemos asumido a como hemos podido, y con mucha humildad lo digo, de una forma muy responsable. Por tu seguridad, por supuesto, no me digas la dirección, pero me gustaría saber dónde dormiste estos 3 meses. No en un solo lugar, obviamente por la persecución. ¿Qué te puedo decir? Habían familias que ni siquiera conocía que me daban posada en su casa. De pronto decían, bueno, aquí tenemos espacio para 2 estudiantes. Entonces nos íbamos 2 estudiantes y estábamos divididos. O de pronto facilitaron un lugar, una casa donde decían, aquí alcanzan más. Y así estuvimos rodando, desplazándonos durante todo este tiempo, porque corre el peligro que si alguien te está ayudando a darte posada, le queman la casa y los queman vivos. Claro. Eso está pasando. Por supuesto que está pasando. No te digo, ahora solo con que publiques en Nicaragua, en tu Facebook, queremos una Nicaragua libre o viva Nicaragua, van, te sacan de tu casa y te secuestran, te torturan. ¿Hay compañeros tuyos universitarios de los que no sabes qué pasó? Pues te digo, conocidos, sí. Compañeros no, conocidos de esta lucha. Ok, sí, que empezaron la lucha cuando vos la empezaste y que ya no sabes dónde están. Porque es que lo interesante es que no nos conocíamos, muy pocos teníamos relaciones o compañerismo, pero nos hicimos una sola familia. Entonces en el camino nos dábamos cuenta de que habían agarrado a uno, de que el otro estaba desaparecido, y es una situación bastante complicada porque tenés a las familias de estos jóvenes. ¿Qué pasa con los desaparecidos? Porque hay un número nublado ahí. Los reportes internacionales dicen 350 personas fallecidas y más de 200 desaparecidos. Y uno dice, ¿cómo se va a desaparecer a alguien? ¿Qué pasa con los desaparecidos, Fernando? Mira, hemos estado trabajando con la CIDH y el MECENI este tipo de temas, y los desaparecidos es una de las cosas más difíciles porque han trabajado de una manera tan sucia y bélica que se han encargado de desaparecer muchísimo los cuerpos. Hay videos donde en las tinas llevan como con una sábana o un trapo cadáveres. Hay videos donde los asesinan y después los recogen
y los desaparecen. Entonces, donde hay más incertidumbres en el número de desaparecidos, que estamos hablando de 3 meses y no se sabe si esa gente por lo menos está viva. La cifra hace una semana que dominábamos era más de 403 asesinados, más de 2.000 heridos. Y sí, como decís, realmente es triste y doloroso. Escuché a una madre un día en el Chipote y a mí me partió el corazón porque dice: no importa si lo encuentro muerto, pero lo quiero tener en mis brazos, lo quiero tocar, lo quiero llorar. Y vos decís, ¿cómo es posible, hasta qué punto estamos en Nicaragua que una madre llega a decir eso? Que es totalmente entendible, pero hasta qué punto está el dolor en Nicaragua de por lo menos quererlo tener ahí, ya sabes. Aunque fuera muerto. Aunque fuera asesinado. En la cárcel del Chipote es la principal cárcel de Nicaragua. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa cuando alguien entra al Chipote? Bueno, hemos podido hablar con jóvenes que han estado ahí torturados y son espacios como cuartos, por así decirlo, muy oscuros, muy herméticos, muy cerrados, y hay distintos métodos de tortura. Por ejemplo, la tortura psicológica, que no los dejan dormir y mientras ellos están acostados sobre condiciones inhumanas, tienen que hacer sus necesidades ahí mismo. Abren algunas llaves de agua y les comienza a caer agua y eso se mezcla con la materia fecal y no pueden dormir porque cargan las armas, los amenazan y es constante. A otros les arrancan las uñas, los cortan. Entonces son métodos que solo te los imaginabas en las películas de tortura, totalmente bélicos. Afuera del Chipote hay un grupo de mamás. Sí, estuvimos pidiendo la libertad a sus hijos. Estuvimos ahí con ella apoyándoles, pero ahorita lo último es que se tuvieron que desplazar también porque fueron tan desgraciados que mandaron a los paramilitares y a simpatizantes, ¿verdad?, del gobierno, a que una marcha para atacar a las madres, y las madres tuvieron que salir huyendo de ahí. Tuvieron que salir huyendo. Fernando, entiendo que se ha generado una orden de captura en tu contra. Bueno, hay una cacería de líderes. Ya Medardo Mairena, el líder campesino, ¿verdad?, lamentablemente lo arrestaron y le están inventando cargos y judicializándolo. La líder del Mercado Oriental, que es del comercio, Irlanda Jerez, también está en la misma situación. Líderes estudiantiles también están en la misma situación. Y ahorita, por ejemplo, agarraron a los líderes de Rivas y así van ciudad por ciudad. A nosotros sí hay una persecución, ¿verdad? Y información fidedigna nos ha llegado que en efecto ellos están buscándonos para agarrarnos y comenzarnos a poner cargos. Y creo que eso es lo más oficial hasta ahorita. El pueblo sabe la cacería que hay, el pueblo te dice cuídate, por favor, pero es imposible. En Nicaragua no existe la seguridad. ¿Cuándo decidiste salir de Nicaragua? Perdón, ¿quieres tomar agua? Sí, decidí Tranquilo. salir hace unos días atrás con el propósito de tener un proceso de denuncias aquí en Costa Rica y sobre todo reuniones con actores importantes. ¿Por qué? Porque Costa Rica ha jugado un papel fundamental dentro de esta lucha cívica que vive Nicaragua. Costa Rica se ha solidarizado con nosotros y nos ha extendido la mano. Y eso es increíble y yo no podía dejar de venir aquí a conocer a los nicaragüenses que viven acá, que han emigrado y por supuesto a las personas que están detrás de todo esto. ¿Conoces gente que ha tenido que venirse para Costa Rica refugiada? Sí, y la he podido conocer a mayor profundidad y conocer su situación y vivirla estando aquí. Es doloroso cómo la gente llora y la gente incluso en la frontera ahorita, ¿qué es lo que te dice? Te dice, no, es que necesitamos que en Costa Rica nos den un lugarcito, es que no nos queremos venir a quedar porque queremos volver a Nicaragua en cuanto esto se solucione. Realmente la gente está desplazándose forzadamente y eso atropella los derechos humanos, y sumándole a los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Nicaragua, que son sistemáticos y generalizados. Cuando la semana pasada hacíamos el programa sobre los refugiados nicaragüenses, realmente, y te lo digo de frente para pedirte un mensaje, hay mucha gente que no quiere que estén aquí. ¿Le puedes dar un mensaje, dedicar unas palabras a los costarricenses que dicen, no, es problema de ustedes, por favor quédense en su país y no vengan a refugiarse aquí? Bueno, principalmente que se sitúen en lo que está ocurriendo, ¿verdad? En la situación, valga la redundancia. Si fuera tu hijo, si fuera tu hermano, si fueras vos mismo el que tuvieras que salir de Costa Rica, ¿te gustaría realmente que te den la espalda, que te discriminen y que te traten mal cuando en tu país te están matando? Cuando muchos de los que están migrando a Costa Rica les han sido asesinados sus familias. Realmente
hay algo que nosotros tenemos que superar los humanos, y es olvidarnos de los límites, de las fronteras, y recordar que todos somos hermanos. Hubo un tiempo en la humanidad donde eso no existía y nos unía justamente el lugar que Dios nos dio para vivir. Entonces es muy importante que recordemos eso, y sobre todo que este no es un problema solo de Nicaragua, es un problema que le afecta a la región centroamericana, por una parte, pero también reconocer que estamos en Latinoamérica en patrones similares, en gobiernos que están destruyendo nuestras sociedades, y que así, ya viste, fue Nicaragua, después Honduras, Panamá, puede ser Costa Rica, puede ser cualquier otro país. Entonces es muy importante mantener buenas relaciones. Recordemos, hoy por mí y mañana por ti. Así que de todo corazón les pido que piensen en todas esas familias que han sido desintegradas, asesinadas y destruidas, y que hoy necesitan un respiro solo para vivir. No sientan que es que los están invadiendo, sientan que están haciendo algo humanitario que no tiene precio, que los nicaragüenses lo necesitan y les van a agradecer toda la vida. El día que hicimos el programa con ACNUR, pensábamos, un nicaragüense hoy en Managua, 215,000 personas sin trabajo, perdés el trabajo, no sabes si mañana te van a matar, claro, en la calle, no tenés dinero porque acabas de abandonar el trabajo, y se te abren diversas opciones, y uno dice, bueno, ¿a dónde me voy? ¿Me voy a Honduras? ¿Cruzo la frontera norte nicaragüense, me voy a Honduras? Claro. ¿Me voy a El Salvador? ¿Termino en Guatemala o termino en Costa Rica? Así es. Mi posición, me parecía la más lógica, es Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica? Estoy en lo correcto si los nicaragüenses dicen, no voy a irme al Triángulo Norte a pasar exactamente lo mismo que estamos viendo aquí, claro. Llegar a Estados Unidos realmente es una vejación, y es una vejación pasar por México, sí, siendo centroamericano. La opción para sobrevivir es Costa Rica. Así es. ¿Por qué? Pues justamente por eso que decís, el Triángulo, Salvador y estos países, el nivel de violencia es demasiado grande, y es difícil salir de una situación que te están matando a ponerte en peligro en otra. Principalmente creo que es por la confianza, creo que es un tema de confianza, ¿sabes? Porque Costa Rica se ha ganado el corazón de esos nicaragüenses, el corazón mío y el de todos, y los nicaragüenses, al escuchar que Costa Rica nos está apoyando, que Costa Rica es un país que está votando a favor del pueblo nicaragüense, vos decís, tengo confianza en el pueblo costarricense. Aunque aquí los tratemos tan mal, Fernando. Pues creo que, mira, yo te digo, yo es primera vez que vengo a Costa Rica y me he encontrado con todo tipo de personas, gente que me ha discriminado desde el hecho de ser nicaragüense, me han dicho, vos no sos nicaragüense, y les digo con mucho orgullo que sí soy, hasta gente que ha llorado y ha reconocido que hay una gran discriminación de los costarricenses, pues, pero sí, creo que en momentos así que te van a matar, el hecho de que alguien te vaya a decir algo que no te guste, ni siquiera lo considerás, porque es que venimos de sufrir cosas horribles. Con la gente que me ha discriminado aquí en Costa Rica, yo ni siquiera he discutido, para así decirlo. ¿Cuántos días llevas aquí? Llevo aproximadamente 4 o 5 días. Ok, ¿en 5 días ya alguien te discriminó aquí? Llegando al aeropuerto, en el medio de transporte que me monté, me preguntaron qué nacionalidad era. Cuando dije que era nicaragüense, me dijo, no, mae, no puede ser, si usted habla bien, usted es blanco, usted esto, usted es lo otro. Y le digo, ¿y cuál es el problema? Le digo, en Nicaragua hay todo tipo de personas como la hay aquí en Costa Rica, pues, porque no es como que en Nicaragua solo hayan personas de piel oscura. Además que eso, estamos en el siglo XXI, la discriminación no debería de ser la primera opción de la gente cuando te conoce. Y con mucho orgullo, la gente de Nicaragua es preciosa, la gente de Nicaragua es trabajadora, la gente de Nicaragua, te lo digo, es un ejemplo para muchísimos otros países, en muchísimas cosas. ¿Qué fecha saliste de Nicaragua, Fernando? Fecha, a ver... no me digas la fecha. Sí, no solo te voy a decir la fecha, pero sí te voy a decir que en esto uno pierde la noción del tiempo. Si me preguntas qué fecha, hoy ni siquiera sé por... No, igual ya me prendieron las alarmas de la seguridad, no hay problema. Cada vez que escuche una alarma de seguridad usted me avise. Okay. Sin embargo, ¿te costó decidir salir de Nicaragua? Fue horrible porque mi familia, te puedes imaginar desde que inició esto, me ha querido sacar del país, pero yo me he aferrado a estar con el pueblo, a ir a los tranques, a estar ayudando a algunas universidades atrincheradas y a estar en todo esto. Y a la hora de salir y de volar y de darme cuenta que justo en ese momento estaban atacando Niquinomo y todos los pueblos blancos de Masaya, fue algo muy doloroso, y sobre todo porque lo único que traigo conmigo y lo único que me acompaña es una bandera, un rosario y una Virgen de Fátima. Es lo único que yo pude traer y hacerme sentir que estoy en Nicaragua, y eso es doloroso, y por eso te digo que comparto
el dolor de todas las personas que están fuera del país, porque se vive peor, da impotencia, da incertidumbre no poder estar allá ayudando en algo. ¿Me puedes decir cómo saliste de Nicaragua? No. Bueno. Está bien. ¿Me puedes decir si hacia dónde saliste? Bueno, llegaste a Washington, públicamente llegaste a Washington, que es lo que yo sé. Bueno, mira. Y trascendió en tus redes. Yo fui a Washington hace un mes a hacer el cabildeo, donde después se aplicaron sanciones a gente específica. Posteriormente llegué a Nicaragua los días muy rápido y seguí con la lucha en Nicaragua, y ahora vine a Costa Rica para continuar la lucha desde aquí unos días. Es que quería tocar el tema de Washington, eso fue que te pregunté. Perfecto. Respecto a la salida. Hablemos de Washington. Vi en tus redes sociales, te reuniste con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Te reuniste con mucha gente allá. Estuvieron fuera de la OEA el día que se dio que Denis Moncada, el canciller nicaragüense, dio un discurso sin precedentes diciendo que eran víctimas del crimen organizado internacional. ¿Qué tal te resultó la OEA? Porque es que desde aquí se ve como un enorme elefante blanco al que cuesta mover, al que cuesta convencer, y donde surgen los más diversos intereses que poco tienen que ver con los ciudadanos nicaragüenses. Claro, bueno, el día que llegamos habían protestas de nicaragüenses de distintos estados, ¿verdad? Y estuvimos con ellos debajo de la lluvia, debajo del frío, y ese calor humano es una gran motivación y nos sentimos muy bien. Posteriormente, como decís, tuvimos reuniones con distintas personalidades del Senado, en la Casa Blanca, y por supuesto con Luis Almagro, ¿verdad?, el secretario, y fue una reunión, yo digo, bastante tensa, principalmente por mí, porque íbamos tres delegados estudiantiles de Nicaragua, y yo soy como siempre el tenso, el peleón, el que lleva la voz así como bien fuerte del pueblo, porque vos sabes que la postura de Almagro hasta hace unos pocos días era una postura totalmente terrible, atacaba a una Venezuela, pero a Nicaragua no, era un doble discurso. Entonces cuando lo tuve de frente, yo recuerdo que, yo lo quedé viendo y le dije, mira, con todo el respeto que vos te mereces, le digo yo, me parece una falta de respeto tu discurso que es similar al de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque no llamás las cosas por su nombre, le digo yo, porque no tenés una postura pegada a la verdad y porque no te has comprometido con Nicaragua como lo hiciste con Venezuela. ¿Qué le hace falta a Nicaragua para parecerse a una Venezuela? En 3 meses de protestas, en Venezuela asesinaron a 76 personas. En ese momento, ya la cifra en menos de un mes había superado cualquiera de las de Venezuela. Entonces yo tuve como ese momento de tensión y hasta me llegaron a decir, te lo digo, respeta al señor Almagro. Entonces yo lo quedé viendo y lo volteé a ver fijamente y le digo, ¿sentís que te estoy irrespetando? Le digo, no, para nada, continúa, me dijo. Entonces yo por último le dejé claro algo. El pueblo de Nicaragua y el pueblo internacional te va a estar fiscalizando cualquier paso que des, porque no es tan sencillo. Vamos a tener los ojos sobre vos y espero que cumplas con los mandatos con los que te juramentaste. Y esa fue la reunión con Almagro. Y ¿sentiste un cambio después? Él ha tenido demasiada presión. Toda esa gente que le publica en las redes sociales, todas las personas que vamos ahí y le decimos ese tipo de cosas, influyó en que ahora tomaron una verdadera postura apegada a los derechos humanos de la población nicaragüense. Y por supuesto que ha servido, pues ya los resultados se van viendo poco a poco, ¿verdad? De hecho, la OEA hace una primera reunión en la presidencia pro tempore de Costa Rica, donde no se logran, una primera instancia un miércoles, los votos necesarios para condenar. Claramente en la OEA, sin miramientos, se compran votos por petróleo venezolano fácilmente. Hay un grupo de países que no votan en contra, pero se abstienen echando a perder la mayoría. Y ese miércoles, que es donde habla Moncada, da un discurso. El viernes siguiente Costa Rica convoca una sesión extraordinaria donde se logran apenas los 21 votos necesarios para condenar. ¿En qué pesa esto en Nicaragua? Pues te digo, nosotros decimos que en Nicaragua no tenemos mundial de fútbol. Para nosotros nuestra emoción realmente fue ese día principalmente, porque tengo entendido que se necesitaban 18 votos al menos y pues pasamos a 21, gracias a Dios, pero sí, a mí como nicaragüense me dolió, por ejemplo, que El Salvador, siendo un país centroamericano, un país hermano, no se haya abstenido pues y no haya tomado una postura, porque ellos más que nadie saben lo que son las crisis de violencia.
pero siento que Dios es perfecto y al final se logró lo que se necesitaba, porque la gente dice, ay, ¿para qué sirve esta condena? A nivel internacional es algo muy importante para cualquier otro procedimiento con Nicaragua. El expresidente Rodríguez, el expresidente costarricense que fue secretario general de la OEA, estuvo aquí el viernes en la misma silla en la que estás, y me decía, necesitamos activar rápidamente la Carta Democrática, necesitamos suspender a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué te parece esa salida? Ahora sí se puede hacer esa pregunta. ¿Cuántos asesinados más se necesitan para que se pueda activar el mecanismo de la carta, por ejemplo? Y ya es algo que se está analizando por muchos expertos dentro y fuera del territorio nicaragüense. Entonces, ese es un punto que hay que trabajar y por eso es tan importante las giras en distintos países para realmente llevar la voz de los nicaragüenses y sobre todo la causa. Sí. Mañana en la mañana uno de los anillos de Rosario Murillo le inspira a decir que los anillos hacen una referencia al uso de todos los anillos que hace Rosario Murillo. Se le ocurre a Rosario Murillo y al presidente Ortega decir, señores, ¿saben qué? Sí, vamos a adelantar las elecciones a marzo de 2019. ¿Es suficiente? Es difícil porque hace un mes esa era una opción, ¿verdad? Era algo viable. Pero estamos hablando de que cada día todo cambia en el país, nunca va a ser igual. Si eso llegara a pasar, que te digo, no es la voz del pueblo. El pueblo no quiere eso, el pueblo quiere que Ortega renuncie. A pesar de eso, los organismos internacionales y estas estructuras ven esa posibilidad de unas elecciones anticipadas. Y yo pienso que primero, imagínate, si no, los poderes del Estado están totalmente viciados. Entonces no se puede hacer mientras no haya condiciones, mientras no haya supervisión y una reestructuración de todos estos poderes. Y creo que para marzo del 2019 ya nos va a haber matado a todos. Si cada día son montones a los que secuestra, asesina. ¿Vos qué querés, Fernando? ¿Qué quiere? Yo quiero que Daniel Ortega se vaya ayer y que deje verdaderamente de asesinar a las personas, que deje de obligar a la gente de irse de Nicaragua y que deje a Nicaragua ser feliz. Nicaragua ha luchado durante tantas décadas para poder salir adelante, para poder tener una mejor vida, y no es justo que por sus intereses económicos, no es justo que por sus intereses políticos tenga sumergido a todo un país, una familia sumergiendo a todo un país en una situación tan dolorosa y tan lamentable. Te lo digo, no es justo. Obviamente él no entiende este tipo de discursos que yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo, pero es lo que yo más deseo. Cada día abro los ojos pidiéndole a Dios y con esperanza de que esta historia de horror va a terminar en Nicaragua y va a favorecer al pueblo. Un día esto leía la historia de la mamá de una persona asesinada en Masaya, que era policía nacional, y entonces ella explicaba que su hijo había expresado el deseo de salirse de la Policía Nacional. Vos sabés que has estado cara a cara con la Policía Nacional, si efectivamente hay miembros de la Policía Nacional que quieren salirse, que intentan pasarse de bando, al bando correcto de la historia. ¿Fernando? Sí, de hecho lo hay, ¿sabes? Hay algunos que cuando te van a reprimir o están deteniéndote, se les ve una cara de maldad y de burla, como que gozan el dolor del pueblo, pero hay otros que simplemente agachan la mirada y la cabeza. Y sí, tenemos información. Yo conocí específicamente el caso de esta madre y de este policía, de que ellos están amenazados de que pues van a ser asesinados en el momento que deserten, pero ¿para qué esperar renunciar? Simplemente que se vayan. Y así como todos estamos huyendo, escondiéndonos, pero siguiendo en la lucha, ellos lo podrían hacer perfectamente. En Nicaragua no les va a hacer falta un plato de frijoles, una tortilla con cuajada, con queso. No les va a hacer falta realmente, porque el pueblo nos estamos apoyando y no nos estamos dejando morir. Pero sí, es totalmente verídico de que está bastante dividido y fraccionado, pero ellos están completamente obligados, porque no es solo atentan contra su vida, sino contra la de su familia. Es algo muy, muy crítico. De hecho, te iba a preguntar algo muy subjetivo. Vos que has tenido de frente a estos encapuchados disparando a mansalva contra los manifestantes, Fernando, ¿qué se les nota en la mirada? ¿Vergüenza? ¿Odio? Es que miedo. Es dependiendo, ahí hay de todo. Hay unos que se les nota como deshonra, que agachan la mirada a la cabeza. Hay otros que gozan. Cuando estuvimos ahí para que no asesinaran a los estudiantes del UNAM, que eran 300, una madre de las que tenía a su hijo metido allá, que lo iban a asesinar, le lloraba, se les arrodillaba, le suplicaba.
y se reían, gozaban, como que estés disfrutando lo más que te gusta. Es horrible y ahí te das cuenta el nivel de cosas que puede hacer alguien que es tan desalmado. ¿Qué te ha parecido el papel de la iglesia? El obispo auxiliar de Managua, Báez, ha sido una figura preponderante a nivel internacional, sin duda. Nuestros obispos son esos héroes en sotana y sin capa, se dice, porque han sido muy importantes durante todo este proceso, que han protegido al pueblo nicaragüense. Ya viste, los han golpeado, los han perseguido, los han amenazado y realmente la han sufrido como nosotros. No son ese tipo de líderes religiosos que están muy allá aislados. Ellos han estado con el pueblo y han buscado la manera pacífica de que todo esto termine. Y es que su compromiso ha pegado a sus creencias, obviamente, que es la ley de Dios. Ellos son admirables. La Iglesia Católica, muchos incluso protestantes o gente que ni siquiera creía, se han sumado a la voz de la Iglesia Católica. Y es increíble cómo ahora los nicaragüenses nos hemos dado cuenta y hemos promovido de que no es solamente una lucha física, sino también una lucha espiritual, y que con ayuno y oración también estás haciendo algo. Hoy en la mañana estábamos leyendo un cable de los Estados Unidos, del secretario de Estado Mike Pompeo, y decía el secretario de Estado de los Estados Unidos que condenaban a Irán porque su pueblo estaba viendo el infierno del gobierno de Irán. Y la enorme pregunta es, Irán está al otro lado del mundo, Nicaragua está en el patio trasero de los Estados Unidos. Y esto me lleva a una pregunta, discúlpame porque es muy dolorosa, pasaría lo mismo si esto ocurre en Costa Rica. ¿Por qué al mundo no le importa Nicaragua, Fernando? Bueno, creo que sí es una pregunta difícil. Vos sabés que el mundo y los países se mueven por intereses económicos, políticos, y se podría decir que Nicaragua no ha caído en un gobierno en las manos adecuadas para explotar, porque tiene un potencial increíble en todos los sectores, y eso influye pues a la hora de que otros países tomen la decisión. Creo que los países que han tomado la decisión actualmente ha sido porque se han conmovido de ver las masacres que se están arremetiendo en el pueblo nicaragüense, pero digamos que eso no está escrito en piedra, ¿sabes? Yo sí creo en el cambio, sí creo en la atención que se le pueda dar a Nicaragua, y Nicaragua cree en los demás países, y es por eso que se hace un llamado internacional al apoyo, porque no podemos ser tan indiferentes con el dolor humano. Fernando, el programa de hoy en Facebook Live lo han visto, tiene unas 45,000 reproducciones hasta este instante, hay 1,350 personas viéndolo en este momento, pero ha pasado algo que me ha llamado mucho la atención, y vos ves que yo tengo la computadora abierta aquí, y es que desde la mitad del programa hasta el momento se duplicó prácticamente la cantidad que nos estaban viendo, y entonces aparece un montón de gente llamándote derechista golpista. No me asusta. Lo sé, y sé la valentía de estar sentado ahí en el micrófono. Lo que quería preguntarte es si hay una estrategia para que entonces, cuando vos hablas con los medios de comunicación, cuando Lester, que es el otro líder estudiantil, habla con los medios de comunicación, cuando el obispo Báez habla con los medios de comunicación, hay una estrategia para que todo el mundo se meta a las redes sociales e intente denigrarlos. Mira, me gustaría aclarar de que, por ejemplo, en los tuitazos de estas cuentas de Rosario, del gobierno, ¿verdad?, de toda esta gente, primero se registran la mayor parte desde Venezuela. El mayor porcentaje de la gente que publica, porque Twitter te da la estadística y la ubicación, es de venezolanos. Además de eso, se le suman cuentas falsas que son manejadas, 10 cuentas por una persona. Por eso no me sorprende, y nos mantienen vigilados a cada una de las personas que estamos liderando esta lucha, para que a nivel internacional, es una campaña de desinformación, por supuesto, la gente vea la lucha con otros ojos, que no lo han logrado ni lo van a poder lograr, porque las pruebas, los videos y los contenidos están del lado del pueblo de los nicaragüenses. Ellos pueden seguir desgastándose, comentando, diciendo lo que quieren, pero realmente no causa ningún efecto, porque si la población internacional no conociera lo que está sucediendo en Nicaragua, ellos tendrían ventaja, pero ellos ahorita no tienen ninguna ventaja. Esas, diríamos en Nicaragua, son patadas de ahogado, y pueden poner lo que quieran incluso en los comentarios. A mí no me afecta, no va a perjudicar mi lucha, ni mi valentía, ni mi amor al pueblo de Nicaragua. ¿Tenés miedo? No, no me dan miedo ni ellos, ni su presidente, ni la vicepresidenta. Vamos a ver, Fernando, entiendo, estás sentado aquí hoy conversando todo lo que estamos conversando, pero el miedo es una reacción muy humana. Entonces, permitirme ir más allá. Realmente no entiendo cómo no te da miedo. Es que, ¿sabes? Son 3 meses en donde he visto que han asesinado a gente, que la han secuestrado, he estado entre plomo cruzado, fuego cruzado, y
he vivido persecución, he vivido tantas cosas que parecieran mentira, pero una de las consignas en Nicaragua es: nos quitaron tanto que hasta el miedo lo perdimos. Es una de las consignas. Yo sé que a veces es difícil de creer y el miedo es humano. Lo puedes sentir una vez por allá, pero la adrenalina que te lo da. Pero permanentemente no sentís miedo porque sabes que tenés que hacerlo por tu gente. ¿Vas a regresar? Por supuesto que voy a regresar, aunque ellos digan que me van a estar esperando para echarme preso, para desaparecerme, para matarme. Voy a regresar porque mi lucha siempre fue, no solo en una mesa de diálogo, ni solo en reuniones, también fue en la calle, en las marchas y en cada lugar con el pueblo. ¿No es más útil estar aquí o en algún otro país denunciando lo que está pasando a que aterrices, te lleven al chipote y no puedas hablar con nadie? Es lo que me dice muchísima gente de la población nicaragüense, que a ellos les parece conveniente que yo de pronto vaya a más países con este proceso, pero es muy difícil para mí, te lo digo, es algo que me duele y que es imposible de aceptarlo. Obviamente el tiempo que yo decida estar en esto de denuncia internacional lo voy a definir según los mecanismos de seguridad pertinentes. Además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA con don Luis Almagro, hay ONGs que están muy presentes en Nicaragua en este instante. Human Rights Watch es una, Amnistía Internacional es otra. La Delegación de las Naciones Unidas. Sí, se han acercado a hablar, el Centro de los Derechos Humanos Nicaragüense, liderado por Vilma Núñez, se han acercado a hablar con vos, a intentar plantear una estrategia internacional respecto a este tema para generar más presión. Realmente sí hemos tenido bastante diálogo, bastantes reuniones, ¿verdad? Porque todos, a pesar de que estamos luchando de distintas maneras, porque cada uno obviamente tiene su ámbito, su rubro, a pesar de eso tenemos un mismo objetivo y hemos hecho acciones en conjuntos, por supuesto, y ahorita lo importante es aumentar la concertación nacional, la unión de todos los organismos y la sociedad civil, y es algo que es que no puedes crear una estrategia masiva una sola vez, porque cada día te cambia lo que tenés que hacer dentro del contexto de Nicaragua. Pero tengo que decirte que hay una campaña enorme para que te quedes afuera. Yo sé. Hay una campaña de decirte, por Dios, haces más afuera que aterrizar en el chipote, Fernando. Yo entiendo que es un enfrentamiento interno, pero hay gente que te dice, hacer más desde afuera, llevas más voces desde afuera. Sí, yo sé, y pues les agradezco de todo corazón que tengan esa consideración con mi persona. Y creo que lo importante es ponerle, y ese es el mensaje también que le mando a todos los nicaragüenses que pueden estar viendo y a todas las personas: ponerle tus planes en manos de Dios y Él va a decidir a dónde te lleva. No es casualidad que yo esté aquí con vos, eso no es casualidad, y siempre tiene una finalidad y es muy importante. ¿Quién debería, digamos, efectivamente que Ortega se vaya mañana? Amanezca, un árbol de la vida lo inspire y decida irse mañana en la mañana, y mañana Nicaragua amanece sin Ortega y sin Murillo. ¿Quién debería gobernar Nicaragua? Mira, la pregunta quizás no es quién, sino más bien quiénes podrían conformar una junta, ¿verdad?, de gobierno, una asamblea que sea creíble del pueblo de Nicaragua y que pueda estar en el proceso de la reestructuración, porque estamos hablando que esta gente está tratando de dejar al país en el suelo. O sea, nosotros difícilmente vamos a poder respetar otro uniforme azul de la Policía Nacional. Lo vemos y es como que veas al peor sicario de la historia. A la gente le agarra desesperación si ve una moto, sale corriendo, y ese es el temor que se vive en Nicaragua. Entonces, durante todo ese proceso no es elegir a una persona, es elegir a varias que tengan representación de todo el pueblo nicaragüense y que se pueda reestructurar y crear, sobre todo, la base para que haya cualquier otro proceso democrático, porque no podemos ir a convocar a elecciones cuando no hay limpieza, cuando no hay una reestructuración. Hoy, ¿cómo es un día normal para los estudiantes en Nicaragua? ¿Cómo era un día normal tuyo antes de salir de Nicaragua? ¿Te despertabas en un lugar donde dormiste una noche? Ok, ¿qué desayunas? ¿Qué almorzás? ¿Qué ropa te pones? ¿Qué contacto tenés? Tal vez porque soy muy espiritual, pero la providencia divina nunca hace falta. La gente se acerca, te regala comida, te regala ropa, te regala libros que puedas leer, ¿verdad?, para documentarte. Incluso hay gente que te apoya con de pronto talleres económicos, talleres sociales, talleres internacionales. Y pues el vivir realmente es en abrir los ojos y la incertidumbre de qué se le va a ocurrir a estos maniáticos
de arremeter contra el pueblo hoy. Hay que estar pendiente de las redes sociales, hay que estar en contacto con tal persona por si atacan tal municipio, tal departamento. Entonces es esa zozobra de estar pegado a los medios como 100% noticias, a las redes sociales y a publicar como ayúdennos, porque cuando estás allá adentro, pedí eso en las redes sociales para que a alguien, una luz, llegue y realmente ayude en la crisis de Nicaragua. Casualmente hoy, hablando de hoy, es un día muy emblemático para los estudiantes en Nicaragua porque hace 59 años Somoza asesinó a 4 estudiantes y hubieron más de 100 heridos en una protesta en León en 1959. Entonces vemos y comparamos las cifras que Ortega, yo no sé, 1000 veces más las cifras, obviamente siendo exagerado, pero hay un gran margen. Hoy es el Día del Estudiante. Hoy es el Día del Estudiante y en estos momentos... bueno, ya ahorita ya salió la marcha, está sucediendo y ellos convocaron a una contramarcha para crear el mismo conflicto y atacar, para que veas, y sobre todo ellos celebrando el Día de los Estudiantes. ¿Qué van a celebrar? ¿Que han asesinado a tantos estudiantes? Eso es imposible, es ilógico y sobre todo te das cuenta de la mente tan perversa que tiene. ¿Quién va a una contramarcha? ¿Quiénes acuden a apoyar a Ortega? Ok, te explico. Ahorita se ha dado de que él ha promovido a los tomatierras. Entonces va gente y se mete con armas, con machetes a tierras que no son de ellos, que son de otras personas, y comienzan a limpiar la tierra y a hacer sus champas, sus lugares, y ya se meten y es de ellos. Entonces Daniel y la Rosario les prometieron que les iban a legalizar esas tierras. ¿A cambio de qué? A que vayan a todas las movilizaciones del partido para que la comunidad internacional vea que tiene gente. Les paga un salario bastante alto diario y funciona pues de esa manera. Sirven para reprimir, para hacer bulto en sus manifestaciones. Y algo que me gustaría recalcar es que como ellos manejan los medios de comunicación la mayor parte, en las manifestaciones ellos utilizan algunos planos de lo que está sucediendo, pero también utilizan planos de imágenes de manifestaciones de muchísimos años atrás, y te digo porque ya se ha comprobado, se han hallado los errores de los cuales no se fijan ellos. El ejército, ¿qué papel juega? Porque el discurso oficial es el ejército no se ha metido. Lo cierto es que puede haberse metido sin uniforme, que es lo que todos sospechamos. ¿Qué papel está jugando el ejército? Mira, el ejército siempre ha comunicado que no se va a involucrar porque lo de ellos es la soberanía nacional. Que te digo, ellos deberían de estar resguardando al pueblo nicaragüense, deberían de estar desarmando a los grupos paramilitares porque su mandato en su ley orgánica les obliga a hacerlo, pero han mostrado una actitud blandengue y yo lo llamo de la siguiente manera: ellos tienen una participación bajo perfil. Yo lo veo de esa manera porque no es todo el ejército, está fraccionado, así como hay gente que quiere, hay gente que no quiere. Se han visto involucrados, como decís vos, de civiles. Hay grabaciones de ellos accediendo al hospital militar y con armas en las camionetas que parecen turbas. Entonces sí hay. Y otra cosa es que ves que estas turbas y estos paramilitares son personas comunes y corrientes, que parte también pueden ser delincuentes, que se han entrenado. Entonces pregúntate quién nos ha entrenado. A ver, los francotiradores, es el ejército tiene francotiradores y es lo que más usan. Entonces toda esta gente viene, la policía abre paso y te caen los paramilitares después. Me gustaría hacer un llamado al ejército de Nicaragua, de que se ponga del lado del pueblo, porque es muy importante de que ellos tengan una postura realmente que corresponda a su mandato, a lo que ellos juramentaron, porque no es posible de que ellos estén asesinando y prestándose al pueblo y no estén ayudando al pueblo nicaragüense. Hay un montón de gente que ha planteado la posibilidad de abrir una causa en la Corte Penal Internacional contra Daniel Ortega. Sin embargo, ahí nos topamos con una situación legal. Nicaragua no firmó la convención, no la suscribe. El expresidente Rodríguez me decía, bueno, no importa que no la suscriba, lo cierto es que si se le abre un proceso en la Corte Penal Internacional, cuando Daniel Ortega ponga cualquier pie fuera de Nicaragua, será detenido inmediatamente, pero me parece que tal vez eso no es una coerción tan importante, Fernando, tan fuerte por lo menos. Sí, creo que ese y más mecanismos se pueden aplicar a la situación que vive Nicaragua, pero habría que analizar, ¿verdad? Porque también sería increíble que el hombre salga huyendo como Somoza y lo agarren en otro país. Hay personas que lo ven desde esa perspectiva, pues entonces hay distintas opiniones y debates nacionales e internacionales sobre ese tema. Vos sos muy espiritual, efectivamente, y lo sé viendo además tus redes sociales. Si Dios pudiera darte un milagro ya, hoy, mañana en Nicaragua, ¿cuál es el panorama?
Ay, me río porque es algo que se lo pido a diario a Dios y a la Virgen, y es que realmente se haga justicia por todas las personas asesinadas, y cuando hablo de justicia es que Daniel Ortega y todas las personas que han estado involucradas paguen por los crímenes de lesa humanidad que cometieron, y que verdaderamente haya una justicia transicional, no como la del 79, que no hubo una justicia transicional, sino que realmente el pueblo de Nicaragua sienta de que se hizo justicia y construir una nueva Nicaragua. Creo que eso sería, y sé que no es mucho pedirle a Dios eso, y sé que los tiempos de Dios son perfectos y Él le va a dar la victoria al pueblo nicaragüense. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué se requiere para que se cumpla ese milagro? ¿Que el ejército dé vuelta y sea el que detenga a Ortega? ¿Que la comunidad internacional entre con fuerza a Nicaragua? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que quieres que pase? Son muchas las opciones, te lo digo. Cualquiera que sea que resguarde y salve la vida de los nicaragüenses y vuelva la paz y la tranquilidad al país, creo que sería una opción en estos tiempos de desesperación, que nosotros lo que necesitamos es que suceda algo, pero algo a favor de todos los nicaragüenses, definitivamente. Fernando, tenés más de 350 hermanos muertos en Nicaragua a balazos, hay 200 desaparecidos. Hay familias desintegradas, 215,000 nicaragüenses sin trabajo. Estás afuera de tu país, no sabes si regresar, porque cuando aterrices en Nicaragua o entres a Nicaragua te van a llevar el chipote. ¿Cómo haces bajo este esquema tan oscuro para mantener la fe tan alta como la que nos has hablado esta mañana? Creo que algunos sacrificios a Dios, esto lo digo de forma personal, te mantienen en pie. Me preguntaban, hay una foto que publicó el Papa Francisco, donde en el ataque de Lunán estamos arrodillados 2 monjitas y yo. Sí. Estamos arrodillados mientras nos están apuntando, mientras nos están amenazando, y creo que me dicen, ¿cómo hiciste? ¿Cómo agarraste ese valor, esa fuerza? Que también lo tomaron muchos que estaban atrás y a los lados. Y yo digo que el único es Dios. Y creo que la esperanza y la fe es lo último que un ser humano puede perder, porque es lo que te mantiene luchando y lo que te da la convicción de que vas a lograr tu objetivo. ¿Se puede mantener la fe en un charco de sangre? ¿Qué es lo que hoy en Nicaragua? Yo digo que sí, ¿sabes? Es un gran reto y creo que es la pregunta más difícil que me han hecho hasta ahora, ¿verdad? Pero se puede. Obviamente la fe es algo frágil y la puedes perder en cuestión de segundos, pero se le puede pedir a Dios que te dé el corazón y la convicción de no perderla. ¿Te sentís desalentado en algún momento? Hay momentos que te quebras todo completamente, porque a mí no me ha dado tiempo de llorar a grandes cantidades, no me da tiempo de nada, porque hay que seguir y sobre todo hay que darle valor y demostrarle fuerza al pueblo nicaragüense. Pero sí, soy humano y hay momentos que me encierro, que me quiebro totalmente y es algo que me duele. Yo te digo, yo vivo en un luto permanente. Hay gente que me dice, hey Fernando, pero vaya a distraerse a tal lado. Y yo, no puedo. Y fíjate que aquí en Costa Rica, que he conocido a otros líderes del territorio costarricense, de pronto me han querido hablar de otros temas. Y yo puedo comenzar unos minutos hablando de eso y vuelvo a caer en la situación de Nicaragua. Y me dicen, Fernando, pero es que su salud mental también es importante. Me dice, usted no deja hablar de eso. Pero yo lo veo imposible y lo dije. No he tenido otro tema de conversación y no lo voy a tener y no voy a desistir hasta que Nicaragua sea libre. Fernando, nos quedan 6 minutos de entrevista y no he hecho una sola pausa comercial, así que vamos a hacer la pausa comercial y regresamos para el cierre del programa. 3:21, ya volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Con 24 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices. Fernando, nos quedan 2 minutos y supongo que estás en el choque interno creo que estás más decidido a volver, pero entiendo que todavía no estás 100% seguro.
estás en Costa Rica, que ha liderado ciertamente, ha sido reconocido así, el discurso, por lo menos internacional, respecto a lo que pasa en Nicaragua, que somos una sociedad lamentablemente muy xenófoba y que hemos maltratado, y cuando digo hemos, me refiero a la colectividad, mucho a la gente que viene de Nicaragua. Me encantaría que dieras un mensaje final, por favor. Sí, bueno, a la comunidad internacional que siga ayudando al pueblo nicaragüense y presionando al del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a los ciudadanos costarricenses que se pongan la mano en el corazón y que verdaderamente acojan a los nicaragüenses, que son personas muy serviciales, muy son personas grandiosas, se podría decir, y que los hagan sentir como en su casa, porque no es difícil estar pasando esta situación. Y yo sé que muchos costarricenses lo ven como, sí, les está pasando, qué lástima, pero podemos hacer demasiado realmente desde cualquier posición. Necesitamos demasiada ayuda y yo sé que el pueblo costarricense es valiente, que el pueblo costarricense tiene valores y que puede superar cualquier estilo de discriminación hacia nosotros los nicaragüenses. Confío en ellos y también confío en los nicaragüenses que nos están viendo, que vamos a seguir en esta lucha, y confío en los medios de comunicación como ustedes, de que nos van a seguir apoyando. Haciendo cálculos para intentar proteger esos datos, tenés un par de decenas de días fuera de Nicaragua. Yo no sé si a vos te pasa, pero realmente el ser humano trabaja en recuerdos generales, olores, música, panoramas, paisajes, canciones. ¿Qué es lo que hoy más extrañas de Nicaragua? Realmente extraño demasiadas cosas, pero creo que lo que más extraño es el sentido de la presencia allá, el sentir que estoy allá, que estoy compartiendo el dolor allá y que estoy en la lucha allá. De alguna forma te generas culpa, ¿no?, de estar afuera. Creo que eso es algo que se le genera a todos los nicaragüenses que están fuera de Nicaragua, porque vos querés seguir allá luchando, pero por X o Y motivo, yo porque ando denunciando, pero hay otros porque han tenido que huir, sienten un gran dolor, pero ese dolor los lleva a seguir luchando desde donde estén. Mira, hay nicaragüenses manifestándose por todo el mundo. Fernando, yo te agradezco mucho realmente. Gracias a ustedes, definitivamente les agradezco de corazón. Que Dios te acompañe y que ojalá logren lo que necesiten. Y es vivir en paz después, no solo de tu vida, nunca has vivido en paz en tu vida. Me refiero a las décadas y décadas, sí, y décadas, casi 8 décadas. Nicaragua bajo presión, ya va a brincar alguien a decirme hubo elecciones libres en Nicaragua. Sí, ahí había un paréntesis en que el gobierno sandinista tenía copado los mandos medios de todas las administraciones. Vos lo dijiste mejor que nadie. Sí. 3:28, te pedí una canción para despedir el programa, es Dale una luz. Esta canción la elijo porque narra bastante lo que es el pueblo nicaragüense, lo que nosotros queremos, una luz, y lo que hemos sufrido. Es una canción que a mí, cuando la escucho, me quiebra, me llena de muchísimo dolor, y sé que a todo nicaragüense que la escucha va a tener el mismo sentimiento, pero sobre todo va a buscar esa luz de la que habla el dúo Guardabarranco en esta canción. Que encontré tu luz, Fernando, muchas gracias. Mil gracias de corazón. 3:28, yo los invito hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana tendremos un Matices histórico, estará Vladimir de la Cruz con nosotros. El 25 de julio se celebra la anexión del partido de Nicoya. Mañana Vladimir vendrá con nosotros a contarnos paso a paso, como lo hace él extraordinariamente, el proceso de anexión. 3:29, dale una luz. Hasta luego, feliz tarde.